Buenos días, hoy vamos a perder el miedo al examen de matemáticas de EBAU y en concreto al bloque de probabilidad. En muchas comunidades, por ejemplo en Castilla y León, pero también sucede en muchas otras, ya que hay dos modelos de examen, en un modelo siempre suele caer un ejercicio de los que yo llamo diagramas de árbol, es decir, de los que se resuelven a partir de un dibujo. Y en el otro modelo siempre suele caer un ejercicio de la distribución normal. Vamos a ver qué tipos de ejercicios suelen caer, ya que en otros vídeos les suelo resolver los ejercicios. Hoy simplemente vamos a hablar de los tipos de ejercicios que pueden caer. Vamos a empezar hablando de los de diagramas de árbol. Bueno, un típico ejercicio de diagrama de árbol, lo que yo pienso que debería contener es primero definir la nomenclatura que vamos a utilizar. Y lo más útil de todo es después generar el diagrama de árbol, que nos resuma el ejercicio, que nos lo haga más visible, más fácil de entender. En este caso, había 4 rifles de 10 que tenían visor telescópico. 4 entre 10, pues tenemos una probabilidad de 0,4 de elegir un rifle al azar con visor telescópico. Y lo complementario, para completar la probabilidad 1, pues es 0,6, evidentemente. Esta era nuestra primera elección. ¿Vale? Y luego ya el propio ejercicio nos decía que si habíamos elegido un rifle con visor, pues la probabilidad de hacer blanco era de 0,95. ¿Y qué es lo complementario? 0,05. Y bueno, para estas ramas habríamos razonado de la misma forma, ¿vale? Así de sencillo es hacer un ejercicio de diagramas de árbol, ¿vale? Se suelen distinguir fácilmente ya que son ejercicios que tratan de hacer varias selecciones, varios pasos. En este caso elegíamos un rifle al azar, primer paso, y luego en un segundo paso veíamos si hacíamos blanco. Bueno, por tanto son diagramas, son dibujos muy fáciles de crear, ¿vale? Bueno, lo siguiente que también debería contener nuestro ejercicio es enunciar el teorema que vamos a utilizar. Y oye, no nos cuesta nada dejarlo escrito de forma teórica antes de poner los numeritos que son. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son ejercicios tan cortos, bueno, pues que en algo tienen que contar los correctores de la EBAU en cuanto a quitar puntos o a darlos. ¿Vale? Pero simplemente fijaos de qué va estos teoremas, por ejemplo. Pues simplemente de seguir las ramas. Vamos a seguir la primera rama, que hace blanco, y vamos a seguir la segunda rama, que hace blanco. En concreto era 0,4 por 0,95 más 0,6 por 0,65. Bien, otra cosa que suelen pedir estos ejercicios es cuando nos afirman que ha sucedido algo de la segunda lección, o la que sea, y nos preguntan la probabilidad del suceso de la lección anterior. Es decir, estamos recorriendo el diagrama de árbol al revés. Bueno, pues en este caso lo que se suele utilizar es el teorema de Bayes. ¿Vale? Así que lo que os recomiendo es enunciarlo, dejarlo escrito de forma teórica y ya directamente resolverlo, que no es más que poner los numeritos. ¿Vale? En definitiva, este tipo de ejercicios son muy sencillos y suelen pedir siempre lo mismo. Primero aplicar el teorema de la probabilidad total y luego aplicar el teorema de Bayes. Puede ser que lo pidan en apartados separados o dentro de un mismo apartado, o que a veces solo nos pidan un teorema o el otro. Pero se suelen resolver de esta manera tan sencilla. Repito, nomenclatura, diagrama para ayudarnos, enunciar el teorema y, oye, dejadlo escrito de manera teórica antes de resolverlo. Una pequeña variante, que no es variante, sino algo que tener en cuenta en este tipo de ejercicios, es que tenemos que pensar si los experimentos que se están llevando a cabo son sin reemplazamiento o sin devolución. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues como en este caso, experimentos en los que, por ejemplo, tenemos que sacar 2 cartas de una baraja, nos preguntan cuál es la probabilidad de que salgan 2 cartas que no son de copas. Es decir, tenemos que hacer primero extraer una carta, ¿vale? Y a ver si es de copas o no es de copas. Bien, pero esa carta que extraemos no vuelve al mazo. Estos son los ejercicios sin reemplazamiento. No vuelven al mazo, no vuelven a la baraja, sino que esa carta se queda apartada. Por tanto, la forma de calcular las primeras probabilidades de la primera elección es muy fácil. En este caso tenemos 10 cartas de copas y un total de 40 que forman la baraja. Y por tanto lo complementario es 30 de 40. Pero al realizar la segunda extracción de cartas, fijaos, si la primera carta hubiese sido de copas, esa carta se ha quedado fuera de la baraja. Por tanto, en una segunda extracción, la probabilidad de que sea de copas ya no son 10, es 9.
Y ya no son 40 cartas que forman el mazo, son 39, porque recordemos, una carta de copas se ha quedado separada. Este es un ejercicio sin reemplazamiento, ¿vale? Es una pequeña variante de los diagramas de árbol en la que hay que pensar un poquito más, ¿vale? Simplemente hay que entender el ejercicio y ya nos daremos cuenta, ¿vale? Bueno, con el resto de ramas se ha razonado de manera igual. Os enseño otro ejercicio también muy común, son experimentos sin reemplazamiento, como por ejemplo extraer bolas de una bolsa o extraer bolas de un bombo, ¿vale? Por ejemplo, en este ejercicio nos pedían extraer 2 bolas. Teníamos 2 bolas blancas en total de 6, 2 bolas negras en total de 6 y 2 bolas amarillas en total de 6. Las probabilidades de la primera elección era fácil, pero luego la bola extraída se quedaba fuera, nos lo dice el propio ejercicio, sin devolución. Por tanto, si en la primera elección salió una bola blanca, en la segunda elección únicamente ya no habrá 2 bolas blancas, sino que habrá una, porque la que sacamos en primer lugar se ha quedado fuera de la bolsa, ¿vale? Y por tanto ya no habrá 6 bolas en la bolsa, habrá únicamente 5. Seguirá habiendo 2 bolas negras de 5 y 2 bolas amarillas de 5. Y el resto de ramas se razonan de manera similar. Es añadir una pequeña dificultad un poco más mayor en la que a veces el ejercicio nos lo dice de manera literal, que son sin devolución, y otras hay que pensarlo. Bueno, otra variante de estos ejercicios es cuando al crear nuestro diagrama de árbol nos damos cuenta de que todos los sucesos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Por ejemplo, en este caso que había que lanzar 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad de que salgan cara, cara y cara? Pues 0,5 por 0,5 por 0,5. Pero de que salga cara y luego cruz, 0,5, 0,5 por 0,5. Y bueno, y si cojamos la rama que cojamos, siempre nos iba a dar la misma probabilidad. Es decir, todos los sucesos son igualmente probables. Son sucesos equiprobables. Y cuando trabajamos con sucesos equiprobables, existe una propiedad matemática llamada la regla de Laplace que nos dice que la probabilidad de un suceso es igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. Por tanto, por ejemplo, la probabilidad de que salga una cara y 2 cruces, ¿cuántos casos favorables hay? Pues 1, 2 y 3, de un total de 8. Pues la probabilidad simplemente sería 3 de 8. Es una pequeña variante, es así como un truco para resolver los ejercicios de una manera más sencilla, pero si no nos diésemos cuenta de que son sucesos equiprobables, se podía haber resuelto de la misma manera que hemos resuelto los ejercicios anteriores, ¿vale? Pero fijaos lo corto que lo hemos hecho y lo largo que puede ser. Aún así son ejercicios muy sencillos, ¿vale? Bueno, simplemente quiero que os fijéis que otro ejercicio de lavado que utiliza el mismo razonamiento de lanzar 3 monedas y otro ejercicio de lavado que vuelve a utilizar lo mismo. Y es que en probabilidad en estos exámenes vais a encontrar mucho el uso de dados, de monedas, de cartas, de bolas en un bombo, porque son los elementos típicos más utilizados en probabilidad. Por último, no siempre se tienen que utilizar diagramas de árbol, sino que a veces hay representaciones que son mucho más sencillas. Por ejemplo, es en este ejercicio, ¿vale? En este ejercicio de lo que va es que vamos a lanzar 2 dados y contar cuánto suman, ¿vale? Si esto lo hiciésemos con un diagrama de árbol, para los posibles resultados del primer dado, pues tendríamos 6 ramas, ¿vale? Y luego de cada una de esas ramas lanzaríamos el dado y saldrían otras 6 ramas. Este diagrama de árbol sería muy grande, muy feo o incluso no nos cabría en el papel. Así que existen otras opciones de representarlo. Simplemente esto es un ejemplo para que veáis, ¿vale? De forma mucho más sencilla. En este caso se me ocurrió representar el lanzamiento del primer dado en forma de columnas, el lanzamiento del segundo dado en forma de filas y por tanto todos los posibles resultados de la suma de los 2 dados serían las casillas. Sumando fila y columna, fijaos, 3 más 1, 4, 2 y 4, 6, y así con todos. Bueno, otro tipo de representaciones que también se puede utilizar. No es necesario siempre utilizar diagramas de árbol. Por otro lado, como ya os he dicho, si en un modelo cae un ejercicio de diagramas de árbol, lo normal es que en otro ejercicio caiga un ejercicio de, valga la redundancia, distribución normal. Para estos ejercicios, junto con el examen de Lebau, os dan una tabla como esta, con muchísimos numeritos. Esta es la tabla de la distribución normal de media cero y desviación típica 1.
¿vale? ¿Y para qué sirve? Bueno, pues para aprender a extraer probabilidades de aquí que no son incapaces de darnos la calculadora, por ejemplo. Bien, ¿qué hay que hacer en estos ejercicios? Bueno, pues lo primero es definir la variable que vayamos a utilizar. En este ejercicio hablaba de que la temperatura del cuerpo humano seguía una distribución normal de media 37 y desviación típica 0,5 grados. Así que para mí la variable iba a ser temperatura del cuerpo humano y decíamos que la variable sigue una distribución normal de media 37 y desviación típica 0,5. Fijaos, así de sencillos suelen ser los ejercicios de la distribución normal. Se suelen identificar fácilmente porque nos dicen literalmente que es una distribución normal o que se distribuye normalmente, etcétera, etcétera. Bien, y meteos una cosa en la cabeza. No sabemos trabajar con distribuciones normales de cualquier tipo. Únicamente sabemos trabajar con distribuciones de la variable normal de media 0 y desviación típica 1. Por tanto, tenemos que hacer una cosa que los matemáticos llamamos tipificar la variable. Tipificar la variable que no es otra cosa que transformarla de este tipo en este tipo. ¿Y cómo se transforma? Bueno, pues restando tanto a los numeritos como a las variables la media y dividiendo entre la desviación típica. Repito, lo que hacemos es restarle la media y dividirlo entre la desviación típica. Así obtenemos probabilidades de este tipo. Pero me vais a decir, oye Diego, ¿por qué antes estabas utilizando la X y ahora la Z? Bueno, pues porque habitualmente en matemáticas, para trabajar con la distribución normal 0,1, se suele utilizar la letra Z. ¿Vale? Es una forma de escenificarlo. ¿Vale? De ahí el cambio, no es otra cosa. Bien, os tenéis que meter en la cabeza una cosa, y es que la tabla de la distribución normal 0,1 solo sirve para hallar la probabilidad de que z sea menor o igual que y un número entre 0 y 3,69. Y si no es así, no podemos utilizar la tabla. Es decir, si tuviésemos, por ejemplo, la probabilidad de que z sea mayor o igual que, no lo podremos utilizar. O la probabilidad de que z sea menor o igual que un número negativo, no lo podremos utilizar. Y con este tipo, de manera similar. Pero para eso debemos aprender estas 4 igualdades que se dan en la distribución normal, que sirven para, en el caso que tengamos probabilidades de estos tipos, transformarlas de esta forma en probabilidades que sí que conozcamos. La explicación de esto, hay muchos vídeos en internet y las podéis encontrar, no voy a entrar ahora en detalle. Pero fijaos, en este ejercicio nos encontramos con este tipo de probabilidad con la que no sabemos trabajar, pero aplicando esta propiedad la transformamos en algo de este tipo. Esta sí que la sabríamos encontrar en nuestra tabla normal, 0,1, pero esta no, un menor que y un número negativo. Así que utilizando esta igualdad la transformaríamos en algo de este tipo. Y ahora estas probabilidades sí que las sabemos encontrar en la tabla. ¿Cómo se encuentran estas probabilidades? Bueno, ¿cómo se encuentra la probabilidad de que z sea menor que 2? O mejor dicho, que 2,00, que es el mismo número. Bueno, pues para ello tenemos que fijarnos en las filas y en las columnas. Las filas me van a decir las unidades y las décimas, y las columnas las centésimas. En este caso, 2,00 tenemos que buscar unidades y décimas, 2,0. Y buscamos ahora en las columnas las centésimas. Pues la probabilidad de que z sea menor que 2 es este numerito que vemos aquí. Así que lo sustituimos y llegaríamos a la solución final. Ya entraremos en más detalle en los siguientes vídeos, pero todos los ejercicios de la distribución normal en muchas comunidades suelen ser simplemente esto. ¿Vale? Por tanto, aprendido un ejercicio, aprendidos todos. Simplemente hay que saber utilizar la tabla y aprenderse esas 4 igualdades que hay que utilizar. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y tenéis muchos vídeos resolviendo ejercicios de este bloque de probabilidad de varios exámenes de la BAU. Así que nos vemos. Un saludo.